Vamos a comenzar nuestro estudio, continuar nuestro estudio de Daniel el día de hoy. Hemos estado aprendiendo una sección que, si ustedes recuerdan, está altamente vinculado con Daniel capítulo 2. Si Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 2 son equivalentes, son iguales. Recuerden, Daniel capítulo 2 tiene que ver con la visión de la estatua que vio Nabucodonosor, la estatua multimetálica con las diferentes tipos de metales. Recuerden, la cabeza era de oro, los brazos y pecho de plata, el abdomen de bronce y las piernas de hierro, y los pies de hierro mezclado con barro y los deditos de los pies. ¿Okay? Esta viene siendo la estatua de Nabucodonosor que él vio en una visión en Daniel capítulo 2. Ahora estamos en Daniel capítulo 7. Ya vimos los primeros versículos. Si ustedes recuerdan, en Daniel capítulo 7, la misma estatua de la visión de Nabucodonosor es interpretada ahora por Daniel, o más bien es una visión nueva que Daniel tiene del mismo tema, de las mismas cosas, pero el concepto es distinto. En vez de tener la cabeza de oro, que es Babilonia, nosotros vimos en Daniel 7 el león con un par de alas. ¿Okay? Si ustedes recuerdan que esto tipifica o habla de la persona de Nabucodonosor y del imperio primero, que es el imperio de Babilonia. Posteriormente, aquí en el capítulo 7 ya estudiamos la segunda bestia, que venía siendo un oso, el oso que estaba chueco, que caminaba o estaba más grande de un lado que el del otro, representando los brazos y pechos de plata, que viene siendo, ¿cuál imperio? Medo-Persia. Estamos dormidos, hermanos. Medo-Persa. ¿Ok? Medo-Persa es representado por la segunda bestia, el oso, o los brazos y pecho de plata. También vimos el tercer imperio, que viene siendo Grecia. ¿Ok? El tercer imperio. ¿Y cuál es la bestia? ¿Cómo era? Dormidos todos. Un leopardo con 4 cabezas y 4 pares de alas, implicando Alejandro el Magno y sus 4 generales, Ptolomeo, Seleuco, Lisímaco y Casandro. ¿Okay? Entonces, eso ya lo hemos visto. Grecia, con el leopardo, con las 4 cabezas y los pares de alas. Y ahora vamos a ver el día de hoy la última bestia. ¿Quién representa la última bestia? Roma, el último imperio, exactamente. Entonces tenemos los 4 imperios representados tanto en la estatua como también aquí en las bestias de Daniel capítulo 7. ¿Okay? Entonces tenemos Babilonia, el león, Medo-Persa, el oso, tenemos el leopardo de 4 cabezas que viene siendo Grecia, y tenemos por último, y el que vamos a ver hoy, Roma. Es decir, la bestia de hierro. Entonces vamos a leer rápidamente esto y vamos a empezar con una oración para empezar a ver esto. Ahora, lo que vamos a ver también aquí en Daniel, no solamente es Roma, sino algo muy interesante. Vamos a ver también cosas proféticas. Recuerden, Daniel es profético. Todo el libro de Daniel, o la gran mayoría del libro de Daniel, es profético. Entonces vamos a ver la profecía de los 10 cuernos el día de hoy, y el cuerno número 11, que es muy interesante. Entonces nos vamos a meter en eso, y eso todavía está por venir. Aunque, fíjense, ya vino Babilonia, ya se fue. Ya vino Medo-Persa, ya vino, ya se fue. Ya vino el imperio griego, ya vino, ya se fue. Vino Roma, nunca se fue. Aunque el imperio como tal, o ellos como nación, no tienen el imperio como alguna vez tuvieron, pero en realidad sigue siendo un poder Roma.
Las leyes de México están basadas en las leyes romanas. La religión de México está basado en religión romana. Entonces, Roma como tal nunca dejó de ser como un imperio, simplemente dejó de ser soberano como lo fue. Pues sí, el imperio dejó de ser. Pero un día este va a ser restaurado, y lo que vamos a ver en relación a los 10 cuernos y el cuerno onceno o el pequeño cuerno todavía es cuestión de Roma y es por venir. Vamos a empezar con una oración. Señor Padre, gracias le damos porque usted nos ha permitido estar aquí juntos como hermanos, alabando, glorificando su nombre. En este momento le pido que su Espíritu Santo nos enseñe a estudiar y aprender estas cosas profundas y tan interesantes de su bendita palabra. Señor, le pedimos eso, porque si no fuese por su Espíritu Santo, para nosotros sería locura el estudio de su palabra, el estudio de su Biblia. Gracias, Señor, porque a cada uno que hemos sido dados su gracia, nosotros, Señor, hemos sido puestos en el cuerpo de creyentes que es la iglesia por parte del Espíritu Santo que mora en nosotros, y Él es quien nos revela. Le estamos pidiendo, Señor, que sea su Espíritu Santo que nos muestre el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Ahora, dudo mucho, aunque yo he explicado esta sección en varias ocasiones aquí en la congregación a lo largo de los años, y muchos de ustedes ya saben de qué trata esto, pero hermanos, espero poder explicarme, porque ciertamente son porciones de la palabra de Dios que son difíciles de entender. Entonces espero, hermanos, que esto sea de bendición. Si hay preguntas después de lo que veamos, obviamente después del servicio vamos a tener el tiempo de preguntas y comentarios y dudas para resolverlos. Pero esto sí puede ser una sección difícil de explicar y difícil de aprender. Entonces realmente espero que pongan atención a esta sección. Muy bien, vamos entonces a leer nuevamente Daniel capítulo 7 y de los versículos 7 al 15. No lo vamos a leer todo, pero comenzamos con la lectura. Dice claramente: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, o sea, Daniel es el que está hablando, y dice, y he aquí la cuarta bestia, la cuarta, porque ya vio las otras tres, que era el león, el oso chueco y el leopardo, ¿ok? Entonces es la cuarta bestia, dice, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las otras bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Ahora, ciertamente es diferente, porque las otras podemos identificarlos con animales comunes. Por ejemplo, el león, el oso, el leopardo, todos sabemos que son esos animales. Pero en el caso de esta cuarta bestia, esta bestia no tiene no hay nada, no hay nada que nosotros tengamos que se parezca a ella, es ciertamente diferente. Y en el versículo... No. En el versículo 24, 7, 24 y 25 leemos ciertamente que era diferente en la interpretación. Fíjense que lo dice 24 y 25, dice... 23, perdón, 7, 23 dijo así: la cuarta bestia, es decir, la que estamos estudiando, será un cuarto reino en la tierra. Ya hablamos de los otros 3 reinos previos, el cual será diferente de todos los otros reinos. Y a toda la tierra devorará y trillará y despedazará. Muy distinto a todos los demás. Este tiene dientes de acero, dientes de fierro. Ningún animal tiene dientes de fierro. No podemos compararlo con nada más. Es diferente. El mundo jamás había visto un gobierno como el gobierno romano. Aunque los medos y los medos persas eran terribles en batalla y crueles realmente en su metodología de ataque, no eran nada en comparación con los romanos. Los romanos se volvieron expertos en asesinato y en guerra y en tortura. Se volvieron expertos en ello. Más de 2 millones de personas fueron crucificadas durante el Imperio Romano. Cristo Jesús no fue el único. Más de 2 millones de personas fueron crucificadas por Roma. Era la manera más horrible de muerte. Eran una máquina de conquista. Roma era diferente. Ok.
Ahora, una cosa que tenemos que notar en el versículo 7, dice claramente que este tiene 10 cuernos. ¿Cómo que 10 cuernos? Sí, eso es lo que dice. Dice que este animal tiene 10 cuernos. Esta bestia, Roma, tiene 10 cuernos. Y bueno, para que no se me confundan, los 10 cuernos son los mismos 10 dedos de los pies de Daniel capítulo 2. Entonces, los 10 cuernos de la cuarta bestia de Daniel 7 es lo mismo que los 10 dedos de los pies de la estatua de Daniel 2. ¿Okay? Y no solamente ahí se menciona, sino que también los cuernos y las cabezas se vuelven a mencionar en Apocalipsis, y es lo mismo. Vamos a verlo. Vamos rápidamente a Apocalipsis capítulo 12. Vamos rápidamente a Apocalipsis capítulo 12. Okay. Ahora, todo esto que les estoy diciendo está por venir. Nada de esto ha sucedido todavía. Entonces, vamos rápidamente a Apocalipsis capítulo 12 y vamos a leer los versículos 1 y 2. Pongan atención, es una descripción ilustrada de Satanás, pero observen lo que dice 12, 1 y 2. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol. Esta mujer es Israel como tal, la nación de Israel. Dice vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, es decir, las 12 tribus de Israel. Entonces, Israel como tal va a ser atacada por Satanás mismo y por el anticristo durante los 7 años de tribulación, específicamente durante la segunda mitad de los 7 años. Entonces, durante la segunda mitad, es decir, los últimos 3 años y medio de los 7 años de tribulación por venir, va a haber un ataque directo en contra de la nación de Israel, que el Apocalipsis 12 la describe como una mujer. Entonces, fíjense lo que dice acerca del ataque en cuestión a Israel. Observen lo que dice. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento, también apareció otra señal del cielo. He aquí un gran dragón escarlata. Más adelante, en la Biblia dice que el dragón es Satanás. Es una descripción de él. Y dice que tenía 7 cabezas, observen ese número 7, y 10 cuernos. Y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, que eso implica la tercera parte de los ángeles caídos que Satanás convenció, obviamente, para que ellos se rebelaran en contra del Altísimo a un tiempo antes de la humanidad. Entonces estamos viendo a esta tercera parte de las estrellas del cielo que viene arrastrando Satanás, etc. Pero lo interesante ahí son los cuernos y las cabezas. ¿Okay? Los 10 diademas, los 10 cuernos, los 10 dedos de los pies son exactamente lo mismo, representan lo mismo, hablan de lo mismo. Okay. Y usted dirá, bueno, ¿y eso qué tienen que ver los 10 dedos de los pies y las 10 diademas y los 10 cuernos? ¿Eso qué tiene que ver? Bueno, ahorita lo vamos a ver, es muy importante establecer esto, porque si no lo establecemos, entonces tenemos un problema. Ahora, ustedes saben que la misma Biblia se interpreta a ella misma, entonces no es necesario que nosotros especulemos de qué se trata. La Biblia nos dice. Entonces vamos a estudiar qué es lo que la misma Biblia nos interpreta en relación a los cuernos. Ahí mismo en Daniel capítulo 7, si nosotros nos adelantamos al versículo 24 y lo leemos, vemos la interpretación de los cuernos. Dice el 7:24, y los 10 cuernos significan, o sea, están observando la misma Biblia su intérprete. Entonces dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, o sea, un onceno. ¿Okay? Y ahorita vamos a hablar de este cuerno, que es conocido también aquí mismo en Daniel, lo vamos a leer como el pequeño cuerno, es el cuerno número 11. Entonces hay 10 cuernos que preceden al cuerno número 11. ¿Okay? Y claramente nos dice aquí en Daniel capítulo 7 versículo 24 que estos 10 cuernos son 10 ¿qué? Reyes, ¿sí? Son 10 reyes. Entonces la misma Biblia nos interpreta que son 10 reyes que van a estar trabajando en conjunto
con Satanás, específicamente con el anticristo. Ahora, muchas personas dicen, no, es que aquí no dice nada de anticristo. Está implícito y ahorita lo vamos a ver. Aunque la palabra anticristo como tal no aparece en el libro de Daniel o aquí en esta sección, pero está implícito que está hablando del anticristo. El cuerno onceno que sale posterior a los 10, ¿sí? Los 10 preceden y luego de entre los 10 sale el onceno. ¿Okay? Este onceno es el anticristo. Y ahorita lo vamos a ver, vamos a continuar leyendo lo que hemos estado viendo. ¿Sí? El versículo, ¿dónde me quedé? Versículo 8. Versículo 8 de nuestra lectura, Daniel 7, 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, o sea, se le estaba quedando bien, pues es que, qué raro, ¿no? 10 cuernos. Entonces, Daniel estaba pensando y contemplando en lo que significaban los cuernos, que ahora ya sabemos, porque nos dice más adelante que son 10 reyes. ¿Okay? Entonces dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño, el cuerno número 11, sale entre ellos, o sea, los 10 le preceden. Ellos ya están en posición. Y lo que nosotros hemos considerado es que por estos 10 cuernos o estos 10 reyes, ¿okay? Es que el anticristo, el cuerno pequeño, el onceno, llega a tener poder. ¿Sí? Entonces, estos 10 reyes o 10, como quieran verlo, que tienen dominio global, ¿okay? Estos le van a dar poder al anticristo. Ellos van a decir, tú saliste de entre nosotros y nosotros los 10 te vamos a dar a ti la habilidad de reinar, porque recuerden que el anticristo tiene que reinar globalmente, ¿sí? Ese es el trabajo del anticristo. El anticristo va a sentarse en el trono del mundo, ¿sí? Se va a sentar sobre ahorita todos tenemos un presidente, ¿no? Cada país tiene un presidente o cada país tiene un monarca, tienen su líder, su liderazgo, y es difícil pensar que 10 reyes van a regir las 216, creo que son países, 196 países reconocibles, no me acuerdo cuántos países hay reconocidos, pero son casi 200 o por ahí así. Entonces, ¿ustedes creen que 10 personas, 10 reyes, van a tener el dominio de casi 200 países? ¿Y que 200 presidentes van a entregarle sus tronos a uno? Pues es exactamente lo que va a pasar. Satanás se va a quedar con el dominio global por medio del anticristo. El anticristo va a entrar al poder por medio de estos 10 cuernos influyentes que van a votar por él. Le van a dar la luz verde y le van a decir, sí, tú. El anticristo va a entrar a gobernar. Pero ¿saben qué va a pasar? Tras un tiempo muy corto, de estos 10 reyes que votan a favor por el anticristo para que él tome control absoluto, de estos 10, a última hora, 3 de ellos van a decir, no estamos de acuerdo. Votamos por ti, pero ya vimos para dónde va. Entonces, no queremos nada contigo. Entonces vamos a observar lo que dice la Biblia. Observen el versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, que es el anticristo, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, es decir, de los primeros 10. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? 10 cuernos votan a favor del cuerno onceno, le dan su lugar como anticristo y como gobernador global, y de estos 10, dice, son arrancados 3. ¿Quién los arrancó? El mismo anticristo. ¿Por qué? Porque no estaban de acuerdo con él. Votaron por él inicialmente, pero cuando ya vieron cómo iba pintando la cosa, van a decir, no estamos de acuerdo, mira, nosotros mejor no estamos contigo. Entonces el anticristo los va a matar. Vamos a leer ahí el capítulo 7.
Y ya habíamos leído el versículo 23, pero vamos a leer 24, bueno, vamos a leerlo. 23, 24, 25. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, que es el onceno, que es el pequeño cuerno, el anticristo, el cual sí será diferente de los primeros. Y a 3 reyes derribará. ¿Sí? A eso se refiere. Entonces es el mismo anticristo que va a arrancar a 3 de las personas que votaron por él. Entonces eso nos ayuda también a entender un poquito más Apocalipsis capítulo 12 versículos 1 al 2, hablando que tiene 7 cabezas y 10 diademas, 10 cuernos, 10 diademas, 7 cabezas. Ok, ¿de dónde sale? Porque 3 son arrancados. ¿Quién los arranca? El mismo anticristo. ¿Por qué? Porque ya no estaban de acuerdo con él, o no estarán de acuerdo con él. Okay. Muy bien. Ahora, ¿cómo sabemos? Como yo les dije que estaba implícito, aunque no dice anticristo, ¿cómo sé que el cuerno onceno entonces es el anticristo? Bueno, vamos a hablar un poco acerca de eso rápidamente. Está implícito, pero veamos rápidamente el versículo, al final, la última parte del versículo 24 y 25 dice: y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, ya lo leímos, y los derribará. Versículo 25: y hablará palabras contra el Altísimo, es decir, este malo, el cuerno onceno, y contra los santos del Altísimo quebrantará, pensará en cambiar los tiempos y la ley, serán entregados en su mano hasta tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces dice que básicamente Dios le dará a él dominio por 3 años y medio. Tiempos, la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Y cuando nosotros hablamos de 3 años y medio dentro de las Escrituras, siempre sabemos inmediatamente que está hablando de la última mitad de los 7 años de tribulación. Recuerden, la tribulación está dividida en 2 partes, 3 años y medio y 3 años y medio, un total de 7. Entonces, cuando nosotros leemos acerca de la bestia, cuando nosotros leemos acerca del anticristo, de todo esto, en realidad estamos hablando de esa segunda mitad, de la segunda mitad de tiempos y la mitad de un tiempo, la segunda mitad de los 7 años, que es conocido realmente como la gran tribulación. ¿Sí? Entonces los primeros 3 años y medio simplemente son conocidos como la tribulación. La última mitad, la gran tribulación. ¿Por qué? Porque la segunda mitad es intenso. Durante la segunda mitad, hermanos, déjenme decirles que va a sufrir la humanidad. Va a sufrir la humanidad. Y de hecho la Biblia nos habla que durante este tiempo, la segunda mitad, habrá una guerra mundial. ¿Sí? Ya hemos pasado Guerra Mundial 1. Terminó en 1917, 1915 creo. Luego ya tuvimos Guerra Mundial número 2, que culminó en 1945. Y todos hablan de la Guerra Mundial número 3. Pero no sabemos si habrá uno entre ahora y aquellos años. Pero este sí va a ser una guerra mundial grandísima. Su duración es de 3 años y medio la guerra, es decir, la segunda mitad de la tribulación. Ahora, ¿dónde termina esta guerra mundial? Pues termina con la batalla final, la cual es en el valle de Esdraelón, también conocido como el valle de Megiddo, también conocido como Armagedón. Entonces Armagedón será la batalla final, donde Cristo Jesús terminará con esa guerra que ha durado, para ese punto, 3 años y medio. Ahora, ¿por qué es que se da esta guerra? La Biblia no es muy específica, pero algunas personas consideran que la razón por la cual la guerra inicia es a causa del derribamiento de los primeros 3 cuernos. ¿Sí? Entonces el anticristo lo votan por él, los 10 cuernos. A la hora 3 de ellos dicen no estamos de acuerdo.
Entonces el anticristo dijo, pues si no estás de acuerdo, cuello. Entonces él manda matar a estos reyes y termina con posiblemente las naciones. Entonces esto posiblemente inicia esta tercera guerra mundial, o cuarta, no sabemos cuál vaya a ser. Entonces es iniciado por el mismo anticristo y terminado por Cristo Jesús. ¿Ok? Muy bien. Entonces, por la fecha que se nos da, entendemos que habla del anticristo. Y obviamente ahí termina lo que llama Daniel el tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles termina con esa roca que despedaza los dedos de los pies de la estatua de Daniel capítulo 2. Es Cristo. Vamos a nuestra lectura, Daniel 7:9. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Muy interesante esto. Si tuviéramos más tiempo lo veríamos más intensamente, pero dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Anciano de días implica Dios Padre. Quiero que entiendan, Dios Padre, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. ¡Qué descripción tan tremenda! Entonces lo primero que vemos es que Daniel dice, y pues yo esperé hasta que vi tronos. O sea, el final llegó cuando yo vi que ya habían puestos tronos y el anciano de días. Muy posiblemente esta sea una de las únicos lugares en el Antiguo Testamento donde hay mención de la iglesia. ¿Por qué? ¿Quién tiene tronos? ¿Quién va a reinar? Cristo. ¿Junto con quién? Su reina. ¿Quién es su reina? La iglesia. La iglesia. Okay. Ahora, estos tronos, hay una mención en el libro de Apocalipsis acerca de los 24 ancianos. Recuerden que los 24, ya vienen en Apocalipsis capítulo 4, si usted quiere leerlo. En Apocalipsis capítulo 4 hay mención de los 24 ancianos y ellos tendrán tronos y coronas y pondrán estas coronas a los pies de Cristo. Ellos, pues, los 24 ancianos son los representantes de la iglesia. Entonces dice aquí Daniel, hasta que vi tronos, es decir, hasta que la iglesia ya estaba como reina. Hasta que la iglesia ya esté sentada, reinando. Entonces es muy interesante eso. Y como les mencioné, podemos meternos, indagar aquí por días, nada más hablando de esto, pero no lo vamos a hacer. Entonces estuve mirando hasta que los tronos fueron puestos, y se sentó también el anciano de días, Dios Padre. Piensa que lo que dice, cuyo vestido era blanco como la nieve, pelo de cabeza, tenía cabello canoso, su trono llama de fuego con las ruedas y todo esto. Ahora quiero que observen esta descripción tremenda de la persona de nuestro Señor Dios. Aquí habla de Dios Padre, anciano de días, pero el hecho de que lo llama anciano de días, ¿habla de qué? De su atributo de la eternidad. Dios Padre es eterno, desde la eternidad hasta la eternidad. Por eso se le llama anciano de días. Dios eterno. Pero también dice en la descripción del versículo 9 que está vestido de blanco. Esto también habla de otro atributo, vestido de blanco, pureza, es decir, la santidad de nuestro Señor Dios. Santo, 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 vestido blanco. Después vemos que tiene una cabeza canosa. Esto habla de su omnisciencia. Todo lo sabe. Dios todo lo sabe, de su sabiduría y de su conocimiento. Y por último, tenemos en la descripción del versículo 9, trono como llama de fuego. Y si ustedes recuerdan, el elemento del fuego y el elemento del bronce en la Biblia siempre habla de juicio. Entonces, cuando hablamos de fuego o cuando hablamos de bronce, implica en la Biblia justicia. Entonces está hablando, trono llama de fuego, la justicia de Dios.
Por lo tanto, el versículo 9 tenemos una descripción de algunos de los atributos de Dios. Tenemos Dios eterno, Dios santo, Dios omnisciente y Dios justo. Qué descripción tan tremenda de la persona de Dios Padre en un solo versículo, describiendo estos 4 atributos divinos. Ahora, este último, el del trono como llama de fuego, con las ruedas del mismo fuego ardiente. Yo no sé si ustedes han leído alguna vez Ezequiel, el libro de Ezequiel, en particular Ezequiel capítulo 1. Si usted quiere saber cómo es el trono de Dios en el cielo, tan solo tiene usted que leer Ezequiel capítulo 1, que habla acerca de que el trono de Dios tiene ruedas. ¿Okay? Entonces aquí también en Daniel 9 nos dice las ruedas de su trono como llama de fuego también. Entonces es una descripción muy parecida a lo que vemos en Ezequiel capítulo 1 en referencia al trono. Pero si usted quiere ver cómo es el trono de Dios en el cielo, lea Ezequiel capítulo 1. Muy interesante, se lo recomiendo. Ok, muy bien. Continuamos. Versículo 10 de nuestra lectura, Daniel capítulo 7:10, perdón. Dice, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Esto es interesante porque aquí en este versículo nosotros vemos a 2 tipos de personas, ¿va? Tenemos a los millares de millares que le sirven y luego tenemos a los millones de millones que asisten delante de él para ser juzgados. ¿Okay? Observen lo que está diciendo. Tenemos 2 grupos de personas. Millares de millares y millones de millones. Los millares de millares les sirven. Los millones de millones están esperando ser juzgados. Entonces eso es muy interesante. Todo esto va a acontecer al final de los 7 años de tribulación. Cuando Cristo venga con su iglesia, con su reina, y empiece el momento del juicio. Recuerden que hay muchos juicios al final de los 7 años de tribulación. Varios juicios, la verdad no los recuerdo, son muchos. Pero ahí les va. Voy a hacer el intento de recordarlos porque no los anoté. Tenemos el juicio de las naciones, que eso implica naciones de ovejas y naciones de cabritos. Luego tenemos el juicio del falso profeta, el juicio de la bestia, el juicio de los ángeles caídos, el primer juicio de Satanás, el juicio de Israel, porque hay un juicio de Israel en ese momento también. ¿Qué otro juicio se me está olvidando en ese momento? Tú lo acabas de estudiar, ¿cuál se me está olvidando? ¿Son esos nada más? Ok, bueno, entonces en esa primera etapa tenemos esos juicios. Y aquí está hablando de eso, que los que han sido salvos, es decir, las naciones de ovejas, aquellos que realmente han creído en Cristo como su único y propio Salvador y han sido ahora receptores de la gracia, ellos van a ser puestos bajo juicio también, porque el juicio comienza por la casa de Dios. Entonces, en este caso, los cristianos de la tribulación también van a ser puestos bajo juicio, pero les sirven porque son salvos. Pero hay este otro grupo, los millones de millones, que están ahí para verlo como juez. Pero como juez no para salvación, sino como juez para destrucción eterna. Entonces, ciertamente, la salvación no es para todos, porque muchos, millones de millones, van a ser condenados al fuego eterno. Entonces el versículo 10, tenemos 2 grupos de personas. Continuamos. No entiendo mis notas. Ok. 7:11, vamos con el 7:11. Aquí mucha gente se confunde. De hecho vi un par de comentaristas que la regaron con su interpretación aquí. Simplemente bueno, vamos a verlo. Inmediatamente ustedes van a ver el problema. Versículo 11 dice... yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, es decir, el anticristo, muy verbo el anticristo, ¿no? Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. ¿Sí ven cuál es el problema? ¿Interpretativo o no ven el problema interpretativo? Ahí les va.
El problema es este. Algunos han dicho que, ya ves, Dios va a juzgar a la bestia y Dios va a matar a la bestia y Dios va a quemar a la bestia. Es decir, al anticristo. Consideran que está hablando del anticristo. Dicen, el anticristo, Dios lo va a matar y lo va a mandar al lago de fuego. Va a ser destrozado. No. Esa interpretación es incorrecta. Aquí no está hablando del anticristo como tal. Lo único que tiene aquí en común es la palabra bestia. ¿Okay? Pero recuerden, no estamos a él, no estamos el cuerno pequeño, aquí se llama cuerno pequeño. Se le llama bestia ¿a qué? Al imperio. ¿Sí? Entonces estamos hablando del imperio, no estamos hablando del anticristo. El anticristo es descrito como el pequeño cuerno. Ahora, yo entiendo que en Apocalipsis se le menciona al anticristo como la bestia. Y estoy de acuerdo. ¿Sí? Pero aquí es el cuerno pequeño y la bestia es el imperio. Entonces está diciendo que el imperio de Roma será destruido por la roca, quien es Cristo. Destrozado completamente Roma, para jamás volver a existir. Destruida en su total existencia, como jamás lo ha sido. ¿Y cómo sé que no está hablando entonces del anticristo? Bueno, porque el anticristo no va a ser muerto. El anticristo no va a morir. El anticristo no es destrozado por Cristo. Y usted dice, ¿cómo que no va a morir? No, no va a morir. Ni él ni el falso profeta. Dios los va a juzgar, pero no van a ser físicamente destruidos como lo menciona aquí Daniel capítulo 7, versículo 11. Dice claramente Apocalipsis 19:20. Apocalipsis 19:20. Y la bestia, es decir, el anticristo, aquí en este contexto, fue apresada, y con ella el falso profeta, es decir, el otro anticristo. Dice que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Dice, estos dos, es decir, el anticristo y el falso profeta, estos dos fueron lanzados, ¿qué dice? Vivos dentro del lago de fuego que está con azufre. En otras palabras, la bestia de Apocalipsis 19, que es lanzado vivo al lago de fuego junto con el falso profeta, es diferente a la bestia mencionada en Isaías 7:11. Ahora, la bestia de Daniel 7:11. La bestia de Daniel 7:11 como tal es el imperio que está bajo la autoridad del anticristo. ¿Okay? La bestia mencionada en Apocalipsis, pero aquí es considerado llamado cuerno pequeño. Entonces hay problemas con interpretación a causa de esa falta de entendimiento o de discernimiento a la hora de leer el versículo 11. Ok, versículo 12. Versículo 12 nos dice, habían también quitado a las otras bestias su dominio, es decir, las tres bestias previas, el león, el oso y el leopardo. Babilonia, Medo-Persa y Grecia. ¿Sí? Entonces, habían también quitado las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Okay. De los 4 imperios que se mencionan, Dios les otorgó, aunque les quitó el dominio global o el dominio del imperio que ellos tenían, dice que Dios les permitió alargarles un poco la vida. Ahora vamos a hablar de esto un poco. Los 4 perdieron el imperio. Bueno, Roma nunca murió. Pero si nosotros estamos pensando en los otros 3, ¿Babilonia existe? No. Dios, después de haberle quitado dominio, permitió que Babilonia siguiera viviendo algunos años. Pero eventualmente Dios
eliminó Babilonia. Ahora, ¿Medo-Persa existe hoy? No. Ahora, los persas como tal, siguieron viviendo por siglos y siglos y siglos y siglos y siglos y siglos después de que perdieron el imperio. Pero como nación, los medos persas ya no existe. Su linaje sí, y hay gente persa, obviamente, pero como nación ya no son. ¿Okay? Las únicas las únicas dos que prevalecen son Grecia, todavía existe Grecia, aunque ya no como imperio, y Roma, aunque Roma ya no es nación, sino es una ciudad de Italia, porque recuerden, los romanos y los italianos no es lo mismo, ¿sí? Entonces no confundan bíblicamente romanos con italianos. Hoy nosotros pensamos en Roma, Italia, pero Italia no era nación, la nación y el imperio era Roma, unas personas completamente distintas. Entonces es muy interesante pensarlo de esa manera. Y Roma todavía existe, entonces ciertamente Dios ha permitido que tanto Grecia como Roma continúen, aunque Él ya destruyó a los otros dos. Ok, versículo, ¿dónde estamos? 13. Ok, ya casi terminamos. Miraba yo en la visión de noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Esta es la primera vez en las escrituras que se utiliza esta frase, hijo de hombre. Hijo de hombre se refiere ¿a quién? Jesucristo. Nadie más tiene ese nombre más que Cristo Jesús. Él es el hijo de hombre. Este es el primer lugar en toda la Biblia donde se utiliza por primera vez esa frase, hijo de hombre, refiriéndose a Cristo. Entonces aquí vemos a Dios Padre como el anciano de días y vemos a Dios Hijo como el hijo del hombre. Ahora leemos, continuamos leyendo. Entonces miraba yo en la visión de noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, o sea, Dios Hijo, va a Dios Padre, dice, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Por lo tanto, sabemos que el Hijo del Hombre es la persona de Cristo Jesús. Y Dios Padre, el anciano de días, le da al Hijo, le dice, tú eres digno. Nadie más es digno más que tú de tener las escrituras del mundo, de tener dominio global. El anticristo no tiene dominio global. Él no es digno de tener dominio global. Solamente el Hijo de hombre, es decir, Cristo Jesús, Él es el único digno de tener el libro de los 7 sellos. Él es el único digno de tener las escrituras del planeta. Él es el Hijo de Dios. Él es Dios encarnado. Y claramente dice que va a ser para siempre su dominio, sempiterno. Y esto es hay muchos lugares en la Biblia que nos hablan y vemos la promesa que Dios da a Israel y a David y a la iglesia, a todos los creyentes. Hay muchos pasajes en la Biblia que nos muestran que el reino de nuestro Señor Jesucristo es sempiterno, es para siempre. Eso fue parte, como lo mencioné, parte de lo que viene siendo ¿cómo se llama? Pacto. El pacto davídico. De eso se trata el pacto davídico. ¿Okay? Si usted quiere ver el pacto davídico, no lo vamos a leer, pero viene en 2 de Samuel capítulo 7, a partir del versículo como 8 o 10 por ahí. Entonces si usted empieza y usted lee 2 de Samuel capítulo 7, empezando a partir del versículo 8, hasta el final del capítulo 7, usted verá la promesa que Dios le dio a David. Dios le dio una promesa a David, hizo un pacto con él y dice, de tu descendencia saldrá aquel que tendrá un reino sempiterno, que reinará sobre tu trono para siempre, sobre las generaciones de las generaciones. Hablando de Cristo Jesús, quien estuvo dentro del linaje del rey David. Por lo tanto, entendemos, y no puse otros versículos porque son muchísimos, pero hay muchos versículos que corroboran que este Hijo de Hombre no es nada más ni nada menos que Cristo Jesús, el Cordero inmolado, el digno, el único, que tendrá esa
reinado milenial. Entonces, gloria a Dios por ello, porque nuestro Rey es Cristo. Su reino es para siempre y nosotros reinaremos en tronos juntamente con Él. Ahora, no hay mucho que agregarle, o más bien no hay mucho que aplicar para la iglesia, porque ciertamente la iglesia no va a estar ahí, sino hasta a partir del momento de los juicios. La iglesia no va a estar ahí durante los 7 años de tribulación. La iglesia va a ser arrebatada antes. Entonces todo lo que acontece durante los 7 años de tribulación no tiene nada que ver con nosotros. Es importante que lo conozcamos y lo entendamos, pero en realidad esos tiempos no nos conciernen. Por lo tanto, no hay aplicación directa a la iglesia hasta el momento del juicio, cuando Él venga al final de los 7 años y venga junto con su iglesia, su esposa, a sentarse, y dice la Biblia que seremos reyes y sacerdotes juntamente con Cristo. Creo que eso también hay algunas opiniones en cuestión a la interpretación de ese versículo, pero el asunto es de que sí vamos a juzgar. Vamos a juzgar juntamente con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la reina se le va a dar esa autoridad. A partir de ahí vemos nuevamente la iglesia presente. Entonces, lo único que nosotros tenemos que darle gracias a Dios es que no vamos a estar ahí. Que cuando regresemos vamos a regresar como reina, para reinar juntamente con Él de forma eterna, por los siglos de los siglos y generación a generación. Espero que esto haya sido de bendición para usted y haya entendido un poquito más acerca del anticristo, de los cuernos, de los dedos de los pies. Y si hay preguntas, ahorita hablaremos de ellos en unos momentos. Vamos a terminar en oración. Señor Padre, gracias le damos porque usted nos ha permitido estar juntos como hermanos, aprendiendo de estos temas tan interesantes, tan difíciles de digerir. Gracias, Señor, por su Espíritu Santo, y le pedimos que sea Él quien nos ayude, que nos ilumine, que nos muestre, que haga la aplicación a nuestras vidas, que nos guíe. Señor, siempre estamos en busca de la llenura de su Espíritu Santo por medio de oración y estudio. Te pido, Señor, que podamos continuar hacia esa meta, Señor, para ser cada día más como ustedes. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén.